Divina Maldición, escrito por María Marta y narrado por Astrid Graham, para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 47. Final, narrado por Terry. Lo he matado porque él, mi padre, me ha arrebatado a Styr, dice Patricia acercándose lo suficiente a nosotros y dejando el arma en el suelo. Se lo merecía. Karen se acerca poco a poco a nuestra hermana mayor, duda por un segundo y luego le da un abrazo. Ahora mis dos hermanas comparten el mismo dolor, el dolor de haber perdido a sus respectivas parejas. Claro, Karen tiene 16 años cargando con ese sufrimiento, el cual ella misma me ha dicho que jamás lo dejará de sentir. Aún así, la vida ha sido buena con ella porque le ha dado a Anthony, un buen hombre que me cuidó todos estos años y que sé muy bien que cuidará el corazón de mi hermana. Abrazo a Candy, Tisius y Astra, abrazo a mi familia y le doy tantas gracias a Dios de que los tengo aquí conmigo sanos y salvos. Granchester aún sigue con vida, anuncia el delegado Forrester después de haber averiguado si Richard aún sigue con signos vitales. Traigan a una ambulancia. La ambulancia y los paramédicos llegan en pocos segundos, ya que Forrester insistió en traerlos por cualquier contratiempo y supongo que lo que el delegado quiere es meter a prisión al hombre por el cual ha trabajado en varios años para su captura. Señora Patricia Cornwell está bajo arresto por intento de homicidio, dice Forrester, y aunque me duela creo que Patricia también debe de pagar, no por haberle disparado al hombre que nos dio la vida, pero sí por haber sido cómplice de muchas atrocidades. No te voy a dejar sola, asegura Karen mientras le colocan las esposas a Patricia. Te lo prometo. Perdón, pide Patricia cuando pasa al lado de nosotros. Tisius me agarra la mano y se niega a ver a los ojos a la que por muchos años llamó mamá. Sé que no tengo perdón, pero de verdad yo solo quería amar. Llévensela, ordena Forrester, y Patricia es llevada a una patrulla que seguro la llevará a una cárcel donde pasará muchos años de su vida. Karen le pide a Anthony que la lleve a donde sea que ir a Patricia y yo le pido a Forrester que nos deje ir, ya que ni mi mujer y mis hijos tienen buen aspecto. A pesar de que tiene poco tiempo de haber sido operado, la herida no se le ha abierto, dice el doctor revisando a Tisius. Joven Granchester, eres fuerte. Traté de serlo, mi mamá y mi hermana me necesitaban, asegura mi hijo. Bueno, por lo menos no lo hiciste para impresionar a Débora, bromeo despeinando su cabello. Ya me enteré de toda esa historia, de que quiso impresionar a Débora y las consecuencias de eso. No lo regañé porque de nada serviría, y de todas maneras creo que ya tuvo suficientes regaños por parte de su abuelo gracias a eso. ¿Y la pierna no te duele? Un poco, dice con una mueca que indica lo contrario. Bueno, creo que después de todo sí necesito descansar, pero antes quiero saber dónde está Bárbara, ¿está bien? ¿Y Débora? Están arriba junto con Marlon, Bianca y los niños, pero ahora lo que tú necesitas, muchachito, es comer, dormir y descansar, ordeno empujándolo levemente para que se recueste. Astra también se encuentra muy bien, dice Candy sonriendo mientras carga a nuestra hija. Me acerco hacia ellas y tomo a Astra en mis brazos. Está despierta, aunque por sus pequeños bostezos me doy cuenta de que acaba de comer y en aproximadamente 20 minutos se quedará dormida. La has cuidado muy bien, mi amor. Agradece Candice a Tisius y le da un beso en su frente. Gracias. Solo estaba haciendo mi trabajo de hermano mayor, asegura Tisius bostezando, y acto seguido cierra los ojos y se duerme. Candy lo arropa y le acomoda la cabeza en la almohada. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes, cariño? Le pregunto a Candy mientras se acomoda en la cama al lado de Tisius. Creo que nunca dejaré de estar en constante alerta. Siempre viviré con el miedo de que alguien venga y me arrebate a mis hijos de nuevo, indica haciéndome señas para que le dé a Astra. Nadie más nos los va a arrebatar. Prometo hacer cualquier cosa por evitarnos ese enorme dolor. Me acerco a ella y le doy un beso en sus labios y luego ella coloca su cabeza en mi hombro. Te lo prometo. ¿Qué crees que va a pasar?, pregunta ella melancólica.
Todos los que nos hicieron daño van a pagar. Mi madre y hermanas harán compañía en la cárcel mutuamente. Neil también va a ser juzgado y condenado, al igual que mi padre, quien los médicos hacen todo lo posible para salvarlo y que pague. Digo reflexionando en todo lo que hemos pasado. Nuestra historia de amor debería de ser catalogada como una tragedia de Shakespeare. Una tragedia, pero con un final, o más bien dicho, un comienzo feliz. 15 años separados, un hijo arrebatado, Candice encerrada por 4 años y una venganza con sed de justicia que por fin está completada. Quiero que Richard pague por lo que debe, al igual que Neil, que por suerte está vivo, y si no fuera porque Archibald y Alicir están muertos, también a ellos los quisiera ver tras las rejas. Digo con dureza. Y también creo que Eleanor y Patricia deben de estar encerradas. Siento una profunda decepción por esas personas que son mi sangre. Candy coloca una de sus manos en mi mejilla y me acaricia con su dedo índice. Sabes, el Dr. Bennett me dijo que es imposible que un hijo odie a sus padres, ya que sería como odiarse a uno mismo, pero es justo lo que siento por Eleanor y Richard Granchester, un odio que hasta creo que es enfermizo. Confieso mientras lloro, ya que hago un recuento con todos esos momentos que perdí junto a mi Candy, junto a mi hijo, y todo gracias a terceras personas que influyeron en mi vida. Quien dice que cada uno es dueño de su destino, tengo que decirle que nadie llega a ser realmente dueña de su vida y mucho menos de su destino. Dicen que el odio es tan fuerte como el amor y que cuando lo sientes sigues estando ligada a esa persona que desprecias. Yo pasé 4 años en ese lugar y 10 años más pensando y planeando en una única cosa, vengarme de tu padre. Claro, ni en mis más locos sueños creí que te volvería a ver, ni a ti ni a Tisius, aunque todo este tiempo pensé que era una hija a la que había perdido. Todos estos años lloraste por la pérdida de una hija que ahora tienes en los brazos. Señalo a Astra, y también has recuperado a nuestro hijo. Y a ti también, inquiere mirándome con ternura y recuerdo a la Candice jovencita, a la que fue mi novia en escondidas y a la que no pude proteger de las garras despiadadas de Richard, algo que jamás podré perdonarme. Y a mí también, aseguro tomando su mano que tiene libre. Solo me queda decirte lo mucho que los amo, lo mucho que te amo. Ella me sonríe y con un beso sellamos nuestro amor. Los días han pasado y los médicos lograron salvarle la vida a Richard y ahora se encuentra en un estado de convalecencia, siendo custodiado por Forrester y todo su equipo, y en cuanto los médicos lo permitan, mi padre será llevado a una prisión. Eleanor también ha sido encerrada y ya tiene fecha de audiencia, al igual que Patricia, quien también va a ser encerrada acusada de cómplice en la trata y por intento de homicidio contra su propio padre. La diferencia está en que Eleanor les ha dicho a las autoridades las ubicaciones exactas en donde se encuentran los otros productos de los que mi padre era el dueño, y para estas horas ya deben de estar rescatando a todas esas personas que han sido víctimas de mi padre. Neil también es otro que ya se encuentra encerrado en prisión. El muy hábil pensó que podría huir haciéndose el muerto delante de su padre cuando les disparó a él y todos sus guardias, pero afortunadamente los hombres del delegado Forrester fueron más ágiles y lograron capturarlo. Susana, al ver que junto a Neil ya no le quedaba nada, huyó del país dejando en el abandono a su hija Bárbara, la pobre chica quien en vez de estar triste se encuentra muy feliz al verse libre de sus horrendos progenitores, pero sobre todo Bárbara se encuentra feliz porque en un lapso de tiempo relativamente corto será la hija adoptiva de Karen de Valois y Anthony Brower. Otra quien también va a ser adoptada por Karen es Brianna, la hija de quien Candy está segura es de una de sus compañeras en aquel infierno. Aunque claro, su adopción es más difícil porque antes deben de averiguar que Daphne no tenga algún familiar que pueda hacerse cargo de Brianna. Aún no entiendo por qué Richard mandó a secuestrar a una bebé, comenta Karen mientras carga y le da el biberón a su sobrina Astra. Bueno, pero ¿qué digo? Eleanor me contó que Richard lo hizo para guardar las apariencias, porque muchos de sus colegas estaban seguros que su supuesto invento no era tan efectivo porque su hija no se había vuelto a embarazar. De solo pensar en todas esas personas a las cuales Richard les ha hecho daño me da escalofríos y hasta me siento despreciable por ser su hijo. Digo diciendo en voz alta un pensamiento que desde hace rato me viene atormentando. Esas cifras son alarmantes e incluso diría incalculables. Pero ustedes jamás participaron en complicidad con las maldades que hizo su padre, dice Candy colocando sus manos en mis hombros.
La volteo a ver y ahora veo en ella una mujer nueva, pero también veo las cicatrices de su versión rota, de su versión lastimada por Richard. Ahora sus rizos y su cabello rubio volvieron, al igual que sus pecas. No es que el físico de Temis me fuera desagradable, para nada. Temis era la belleza de una mujer que tenía por mandato hacer justicia. Aprendí a amar y a reconocer a Temis, y aunque parezca ilógico y para nada práctico, Temis y Candice son iguales y a la vez muy diferentes. Mañana es la última audiencia del juicio del señor Granchester y es donde recibirá su condena, informa la abogada que mi hermana contrató. Hemos pasado 6 meses entre juicios y audiencias. Todo este retraso fue gracias a que a Richard le dio un accidente cerebrovascular y al principio de las audiencias, y eso ha demorado el juicio. En todas esas audiencias, Candy se desmorona cuando va y escucha a las víctimas que ya han sido rescatadas de los negocios turbios de mi padre. Creo que para ella es demasiado pesado y fuerte escuchar el testimonio de personas a las cuales han sufrido lo mismo que ella. A mí también me afecta escuchar esos testimonios, los cuales son dignos de cualquier historia de terror, pero quizás lo que más me afecta de todo esto es ver las reacciones de Richard. Está claro que ya no tiene la mirada altanera que siempre caracterizó a mi padre, pero tampoco tiene una mirada que pide perdón por sus errores. Es más como la mirada de alguien que sabe que lo ha perdido todo, pero ya le da igual. No sé si creer que en verdad se siente resignado, pero lo que sí creo que se ha de sentir horrible, porque ahora depende de un enfermero que lo ayude a hacer todo lo básico desde comer hasta lavarse los dientes. El día de la condena se llega, hoy por fin mi padre será sentenciado. La sala está llena, murmullos tensos, cámaras, guardias y una jueza de edad media con el rostro severo ocupa el estrado. El aire pesa aún más. A un lado el acusado, al otro las víctimas, heridas pero firmes. En medio de ellas se encuentra mi Candice, dispuesta a dar testimonio de todas las barbaridades que le hizo el hombre que se encuentra en la primera fila junto con su abogado defensor. Y yo en medio junto con Tisius a mi lado izquierdo y Karen a mi lado derecho. La jueza golpea el mazo, todos hacen silencio y empieza a hablar. Iniciamos la audiencia final con el caso Granchester. Hoy escucharemos uno de los testimonios más importantes en este caso. Llamo a la señorita Candice White al estrado. Todos escuchamos su testimonio en un completo silencio, a pesar de que ya han pasado varias veces que Candice ha dicho la verdad. Cada vez que mi pecosa cuenta por lo que pasó, se me clava una daga en el corazón, una daga del enojo, la rabia, el dolor y la impotencia por no haberla protegido de todo ese dolor. Tengo a la madre más maravillosa y valiente de todo el mundo, se expresa Tisius de su madre. Bueno, y tú también, no sabes lo orgulloso que estoy de los padres que tengo. Jalo a mi hijo y le doy un abrazo, mientras ambos seguimos escuchando la declaración de su madre. Como puede ver, la declaración de mi testigo no es la única que coincide, pero aparte, señora jueza, me gustaría pedirle permiso para llamar a un último testigo que vio con sus propios ojos uno de los tantos crímenes que el señor Granchester cometió, pide la abogada que Karen contrató. Eso no es posible, no se presta a estos juegos, su señoría, no es lo habitual presentar testigos de última hora, apela el abogado defensor. Petición concedida, dice la jueza. Abogada, llama a su testigo. ¿Qué está haciendo la abogada? Oigo preguntar a Kiara. ¿De qué testigo habla? Llamo al estrado a la señorita Daisy Cornwell. ¡Es Daisy!, exclama Bárbara. ¡Por Dios, está viva!, vocifera Tisius viendo sorprendido a la chica. ¿Pero qué le ha ocurrido? Está tan descuidada. Hago memoria y recuerdo que Candy me contó que esa señorita delgada de piel blanca, cabello negro y fleco es la hija de Annie y Archibald Cornwell, el ex esposo de Karen. La chica pasa al estrado, empieza otro relato de terror. El inicio de su testimonio marca diciendo que ella se enteró por accidente que su padre ayudaba a Richard con la pero que siempre se hizo la desentendida porque le gustaba el lujo y el poder que tenía gracias al trabajo de su padre. Así vivió hasta que Richard les quitó la vida a sus progenitores en su propia casa y frente a ella. Luego la secuestró y la mandó a uno de sus clubes a prostituirse, donde vivió su peor pesadilla.
Y desde ese día que llegué a ese horrible lugar, solo conocí el dolor y la desesperación. Termina de contar su testimonio Daisy entre lágrimas. Pero creo que esta horrible experiencia me ha hecho cambiar. Yo antes fui una persona horrible con mi prima Bárbara. Siempre la molesté diciendo que era una chica fea por su peso y sintiéndome yo más que los demás. Esta experiencia me marcó. Estoy solo con vida gracias a mis amigas Angeli y Alessandra. Quiero pedirles una última petición, señora jueza. Señores magistrados de esta honorable Corte Suprema, creo que todos hemos sido testigos que el señor Granchester ha cometido infinidad de crímenes, pero el que mayor peso tiene es la trata de personas. Nadie tiene el derecho de quitarle la libertad a otras para sacar ventaja y provecho, tal como lo hizo el señor Granchester al quitarles la libertad a todas esas personas y beneficiarse solamente él, acusa la abogada Richard. Por eso solicito la máxima condena para el señor Granchester. Por mi parte, eso es todo, su señoría. Bien, ¿el abogado defensor tiene algo más que decir? Nada más, su señoría, dice el abogado algo triste, ya que estoy seguro que se ha cansado ya de defender lo indefendible. La audiencia entra en receso y Ticius junto con Bárbara insisten en ir a hablarle a Daisy. En verdad, esta muchachita ha cambiado, menciona Karen viendo a Daisy. Eras una clasista insoportable, dice viendo directamente a la muchacha. Pero en verdad lamento que hayas pasado por eso, que ninguna mujer debería de pasar. Y yo lamento todo el daño que mis padres te provocaron en el pasado, Karen. Tú tampoco merecías pasar por todo eso, indica Daisy mientras llora. Pero mi cambio también fue gracias a ellas. Señala a dos mujeres, una de aproximadamente 30 años de edad, cabello corto color castaño claro, y la otra una niña de unos 12 años de edad. Tiene el tipo de cabello que no es ni rizado ni liso, de color castaño oscuro y los ojos verdes. Ella es Alessandra, presenta señalando a la mayor y luego a la niña. Y ella es Angeli Maceras. ¿Has dicho Maceras?, cuestiona Bianca viendo a Angeli. ¿Acaso eres pariente de Leonora Maceras?, pregunta Débora y recuerdo de ella. Es una artista y conocida de mi hermana con quien ya ha trabajado. De hecho, los chicos son bastante fanáticos de ella, ya que durante el embarazo de Candy estuvieron viendo sus películas, cantando sus canciones y leyendo sus libros. Es mi tía, o bueno, eso es lo que mi mamá siempre dijo que ella era, prima de Leonora. La niña empieza a contar la historia de su vida, la cual sigue siendo muy emotiva y trágica. Su madre fue dada por las organizaciones de mi padre, fue llevada a un club donde el concepto eran las piedras preciosas. La madre de Angeli quedó embarazada de uno de los clientes, dándole la vida y muriendo en el parto. Desde entonces Alessandra, una especie de guía de esas mujeres, se hizo cargo de Angeli y entre todas la han cuidado y protegido para que ningún hombre fuera a propasarse con ella. No sabes cómo siento que hayas crecido en un ambiente así, dice Débora abrazando a Angeli. Solo quiero que sepas algo, mi niña, tú no tienes la culpa de nada. Lo que dice Débora, añade Ticius acercándose a ella. No sé si sean mis nervios, pero juraría que la pequeña Angeli se estremeció cuando mi hijo le colocó la mano en su hombro. Es cierto, y si quieres nosotros te podemos ayudar, no solo a encontrar a tu tía, sino que también con ayuda psicológica que sé que la necesitas. Gracias, balbucea Angeli y me ha quedado claro, Débora Montessori tendrá competencia. La jueza vuelve a entrar a la sala de audiencias y todos volvemos a nuestros lugares para escuchar el veredicto final. El tribunal ha escuchado las pruebas de la fiscalía, los testimonios de las víctimas, los informes periciales y la alegación final de la defensa. Empieza a hablar la jueza. El jurado lo ha declarado culpable de los siguientes delitos: trata de personas con fines de explotación, trabajo forzado y servidumbre, privación ilegal de libertad y homicidio. Las pruebas demuestran que usted actuó como organizador, transportador y explotador directo, dice la jueza viendo a mi padre directamente a los ojos. Usted se benefició económicamente del sufrimiento ajeno. También le arrebató la vida a personas inocentes que deseaban proteger de su odio, también a personas que intentaron parar con sus crímenes. Un murmullo recorre la sala. Dos de las víctimas comienzan a llorar, al igual que Karen al recordar a Albert. Este tribunal no ignora el impacto devastador de sus acciones. Las víctimas vivieron bajo el miedo constante, sin libertad, muchas de ellas menores de edad, y lo más grave, usted sabía exactamente lo que hacía.
Observo a mi padre y recuerdo todas las veces en que yo huía, temeroso de sus castigos y sus regaños. Observo al hombre que nos dio la vida a mí y a mis hermanas, y en él veo un ser que desconozco, uno que ha sido capaz de hacer tanto daño a tanta gente solo por tener más poder y más dinero. Me volteé a ver y por primera vez veo en su rostro un signo de arrepentimiento, pero solo por un microsegundo, porque vuelve la vista al frente dispuesto a escuchar lo que sea a lo que ha sido sentenciado. ¿Quién eres, Richard Granchester? ¿Quién diablos eres, papá? Por la gravedad excepcional del caso, por el abuso sistemático del poder y por el peligro continuo que usted representa para la sociedad, este tribunal dicta la pena máxima permitida por la ley. Lo sentencio a cadena perpetua. El abogado de la defensa cierra los ojos y mi padre aprieta los dientes. La jueza da un golpe con su mazo cerrando el caso y cerrando para siempre el reinado del mal que Richard creó. Los guardias se llevan a mi padre en una especie de túnel subterráneo que lleva hacia las celdas y de donde jamás podrá salir, mientras que Candy me abraza y abraza también a nuestro hijo. Luego corre hacia las demás víctimas, quienes están contentas que su verdugo haya sido encerrado y esté pagando algo de parte del daño que les hizo. Cuando salimos del tribunal hay todo un alboroto. La gente que ha seguido a Themis Brasseur ahora apoya a Candice y están felices de que haya ganado el juicio en contra de su opresor. Hay carteles, silbidos y aplausos. Es como si estuvieran recibiendo a una princesa, pero más que una princesa, veo a mi Candy moverse entre sus seguidores como si fuera la verdadera Themis, la diosa de la justicia. Dos días después del juicio, Candy me pide llevarla a las ruinas de lo que fue su hogar, un lugar el cual va a servir como centro de ayuda integral para las víctimas de la trata. Veo cómo tira ramos de flores mientras llora y se ríe al mismo tiempo. Luego se acerca a mí y me da un tierno beso. «Ya ha acabado, por fin todo ha acabado», dice mientras le seco las lágrimas. «Ahí te equivocas, mi amor», susurro. La maldad de mi padre ha acabado, pero nuestra historia, nuestra verdadera historia, no ha hecho más que empezar. Continuará.